Buenas a todos, somos el equipo de metabolismo de Manosa y somos Emer González, Alison Hernández, Nidia Lavenant, Melanie Toscano, Karime Rivera y Dana Romero. La manosa junto con la glucosa, la fructosa y la galactosa son azúcares que se encuentran con mayor frecuencia en los oligosacáridos y en los polisacáridos. Son también fuentes importantes de energía. La manosa es un azúcar simple o monosacárido que se encuentra formado parte de algunos polisacáridos de las plantas y algunas glucoproteínas de animales. Además, desde el punto de vista químico, es una aldosa. En esta presentación abordaremos el tema desde manosa hasta fructosa 6-fosfato y después hasta continuar con el ciclo de Krebs. Comenzamos primero de manosa hasta fructosa 6-fosfato. Para el paso 1 interviene la exoquinasa, una molécula de ADP y un cofactor de magnesio. La exoquinasa transfiere un grupo fosfato del ATP a la manosa, fosforilándola y formando así la manosa 6-fosfato y una molécula de ADP, siendo esta una reacción exergónica con una energía de Gibbs de menos 4.3 kcal/mol. Esta manosa 6-fosfato es un oligosacárido ligado a nitrógeno generado por enzimas presentes en la cisterna cis-Golgi y se forma específicamente sobre proteínas destinadas al lisosoma. La manosa 6-fosfato, por acción reversible de la manosa fosfato isomerasa, se convierte en fructosa 6-fosfato, siendo una reacción endergónica de 1.38 kcal/mol. Esto se logra al isomerizar la manosa 6-fosfato como en el paso 2 de la glucólisis partiendo de glucosa. Tras estos dos pasos se puede continuar con la glucólisis propiamente dicha. Ahora seguimos con el resto de la glucólisis. Y esto es lo que vamos a explicar, como dice ahí partiendo desde el paso 3. Aquí interviene la fosfofructoquinasa, una molécula de ATP y un cofactor de magnesio. La fosfofructoquinasa fosforila el carbono 1 de la fructosa 6-fosfato, transfiriendo un grupo fosfato de la molécula de ATP a la fructosa 6-fosfato, y se produce fructosa 1,6-bifosfato, quedando una molécula de ADP. La fructosa 1,6-bisfosfato se rompe por acción reversible de la aldolasa mediante una condensación aldólica reversible, generando dos azúcares, la dihidroxiacetona-fosfato y el gliceraldehidrogenasa, una reacción endergónica de 5.73 kcal/mol. La dihidroxiacetona-fosfato se convierte en gliceraldehidrogenasa por una isomerización reversible catalizada por la tiosa-fosfato isomerasa, una reacción endergónica de 1.83 kcal/mol. Esta reacción consiste en oxidar el gliceraldehidrogenasa utilizando NAD+ para añadir un ion fosfato a la molécula, la cual es realizada por la enzima gliceraldehidrogenasa deshidrogenasa. Dos reacciones ocurren simultáneamente: la oxidación del gliceraldehidrogenasa y la reducción del NAD+ en NADH y un protón. La reacción general es exergónica y libera la energía que luego se usa para fosforilar la molécula, lo que forma el 1,3-bifosfoglicerato, una reacción endergónica de 1.5 kcal/mol. Aquí interviene la fosfoglicerato-quinasa, una molécula de ADP y un cofactor de magnesio. La fosfoglicerato-quinasa transfiere una reacción irreversible el grupo fosfato del 1,3-bifosfoglicerato a una molécula de ADP, generando así la primera molécula de ATP de la vía y dando el 3-fosfoglicerato. Como la glucosa se transformó en dos moléculas de gliceraldehído, en total se recuperan dos ATPs en esta etapa, siendo esta una reacción exergónica de menos 4.5 kcal/mol. A la manera de obtener ATP sin la necesidad de oxígeno se le denomina fosforilación a nivel de sustrato. Paso 8. La fosfoglicerato mutasa isomeriza en una reacción reversible al 3-fosfoglicerato, cambiando de posición el fosfato del carbono 3 al 2, convirtiéndolo en 2-fosfoglicerato, siendo una reacción endergónica de 1.06 kcal/mol. Paso 9. La enolasa y los cofactores de magnesio y manganeso propician la formación reversible de un doble enlace en el 2-fosfoglicerato, eliminando una molécula de agua formada por el hidrógeno del carbono 2 y el OH del carbono 3, quedando inestable la molécula, siendo una reacción endergónica de 0.44 kcal/mol. Paso 10. Aquí participan la piruvatoquinasa, una molécula de ADP, y los cofactores de magnesio y manganeso. La piruvatoquinasa desfosforila en una reacción reversible al fosfoenolpiruvato, obteniendo piruvato y una molécula de ATP al agregar
el grupo fosfato del fosfenolpiruvato al ADP, siendo una reacción exergónica con menos 7.5 kilocalorías mol, completando así la glucólisis. Ahora pasamos desde piruvato hasta acetil-CoA y oxalacetato. La coenzima A es una coenzima de transferencia de grupos acilo que participa en diversas rutas metabólicas, como ciclo de Krebs, síntesis y oxidación de ácidos grasos. Se deriva de una vitamina, el ácido pantoténico, que es la vitamina B5, y es una coenzima libre. El piruvato formado en el citosol es transportado hacia la mitocondria mediante un portador de protón. Dentro de la mitocondria se descarboxila de manera oxidativa hacia acetil-CoA mediante un complejo de múltiples enzimas relacionado con la membrana mitocondrial interna. Este complejo de piruvato deshidrogenasa es análogo al complejo de acetoglutarato deshidrogenasa del ciclo de Krebs. El piruvato es descarboxilado por la piruvato deshidrogenasa, componente del complejo enzimático, hacia un derivado hidroxietilo del anillo tiazol de timina difosfato, unido a su vez a una enzima que reacciona con lipoamida oxidada y el grupo prostético de la dihidrolipoil transacetilasa para formar acetil-lipoamida. La tiamina es la vitamina B1 y cuando hay deficiencia el metabolismo de la glucosa está alterado y hay acidosis láctica y pirúvica importantes. La acetil-lipoamida reacciona con la coenzima A para formar acetil-CoA y lipoamida reducida. La reacción se completa cuando la lipoamida reducida se vuelve a oxidar mediante una flavoproteína, la dihidrolipoil deshidrogenasa, que contiene FAT. Por último, la flavoproteína reducida se oxida mediante NAD+, que a su vez transfiere equivalentes reductores a la cadena respiratoria. La reacción es piruvato más NAD más coenzima A, forma acetil coenzima A más NADH más H más CO2. El complejo de piruvato deshidrogenasa consta de varias cadenas polipeptídicas de cada una de las tres enzimas componentes y los intermediarios no se disocian, sino que permanecen unidos a las enzimas. El piruvato carboxilasa es una enzima implicada en la gluconeogénesis que cataliza la conversión de piruvato en oxalacetato de forma dependiente de adenosintrifosfato y biotina. La enzima emplea acetilcoenzima A como activador alostérico. Se trata de una enzima clave en una reacción anaplerótica. Y tras esto podemos seguir con el siguiente paso, el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs inicia con el paso 1 en la adición del grupo acetilo al oxalacetato o síntesis del citrato. Esto sucede porque al oxalacetato se le agrega un grupo acetilo gracias a la enzima citratosintasa. También se necesita una coenzima, que es la coenzima CoA, que es una enzima especializada en el transporte de grupos de dos carbonos, en este caso el grupo acetilo. También la enzima CoA ayuda para retirar un grupo sulfuro que se encuentra, que eso es lo que hace el paso intermedio, es decir, primero se es oxalacetato, después se le agrega un grupo acetilo y junto con la coenzima A retira el grupo sulfuro, haciéndolo citrato. En el segundo paso es la isomerización del citrato a isocitrato. Esto se lleva a cabo por la enzima aconitasa. Y el ácido cítrico en este paso va a experimentar una remodelación. El grupo hidroxilo pasa del carbono 3 al carbono 2. En este paso también se encuentra un paso intermedio, que es el aconitato, que es cuando se retira el grupo OH, se vuelve aconitato, y cuando se vuelve a colocar el OH en el otro carbono, es decir, cuando se mueve del lugar, se vuelve isocitrato. En el paso 3 se lleva a cabo la oxidación del isocitrato hasta oxalosuccinato. Esto se lleva a cabo por la enzima isocitrato deshidrogenasa, y lo que sucede aquí es que el grupo hidroxilo del citrato es oxidado hasta un grupo carboxilo. También hay una pérdida de 2 átomos de hidrógeno que son llevados por la coenzima NAD, liberando NADH+.
A continuación veremos el cuarto paso, que consiste en la descarboxilación del oxalosuccinato hasta el alfa-cetoglutarato. Esto sucederá con ayuda de la enzima isocitrato deshidrogenasa dependiente de NADP, el cual tiene una clasificación de 1,11,42 con una energía de menos 5 kilocalorías por mol. Es decir, este será el mismo gasto de energía para este paso como el anterior, y la enzima responsable de la conversión del isocitrato a oxalosuccinato será la misma para convertir de oxalosuccinato a alfa-cetoglutarato. Es como una reacción de dos pasos. La enzima hará la conversión por medio de la descarboxilación del carbonilo central en posición 3, teniendo como producto una molécula de 5 átomos de carbono. Luego tenemos el quinto paso, el cual consiste en la oxidación del alfa-cetoglutarato y la síntesis de succinilcoenzima A. En realidad, el producto final es succinato, sin embargo, tiene un producto intermedio, el cual es succinilcoenzima A, y este paso intermediario es el que voy a explicar. Para esta conversión se utilizará la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa dependiente del NADP y va a deshidrogenar el coenzima A, no la molécula principal. Ojo, el hidrógeno del azufre, el cual está pintado de rojo, será donado al NAD+, es decir, en su forma oxidada, para convertirle en su forma reducida, NADH. Por lo tanto, el enzima catalizará la transferencia de este protón, o sea, el hidrógeno del coenzima A. Por lo tanto, si le quitamos un hidrógeno al azufre, este se carga negativamente, entonces este ataca al carbono del carbonilo, lo que hace que mande la carga al oxígeno, y este regresa para liberar finalmente el dióxido de carbono. Posteriormente se le agregará un nuevo coenzima A para dar lugar al siguiente paso. En el paso 6 se va a dar la hidrólisis de succinilcoenzima A para formar el succinato y además obtener un nucleótido de trifosfato, es decir, puede ser ATP, UTP, GTP, dependiendo de la necesidad de la célula. Generalmente es GTP debido a que este se intercambia la proteína G para tener el primer receptor de membrana. Entonces vamos a convertir el succinilcoenzima A succinato. Se tendrá una molécula de agua que se sustituirá a la coenzima ASH, liberando el coenzima A, esto teniendo de por medio el enzima succinilcoenzima A sintetasa. En el mecanismo se utilizará una coenzima formadora de GDP, o sea, la succinato coenzima A GTP succiniltransferasa. Continuamos con el paso 7, el cual consiste en pasar de succinato a fumarato por medio de una oxidación. La enzima en esta reacción sería la succinato deshidrogenasa, que actúa como óxido reductasa y deshidrogenasa. Esta enzima reduce al FAD, el cual se encuentra en su forma oxidada, y pasa a su forma reducida, que sería la FADH2, quitando 2 hidrógenos de la molécula de succinato, y así se forma un doble enlace pasando a fumarato. El paso 8 consiste en pasar de fumarato a malato agregando agua, con ayuda de la enzima fumarasa, la cual es una hidratasa. Esta actúa hidratando al fumarato, se agrega la molécula de agua con un OH en el segundo carbono y un hidrógeno en el tercero, formando un alfa hidroxiácido, el malato. Para finalizar, en el paso 9, el malato debe pasar nuevamente a oxalacetato, con la enzima malato deshidrogenasa, que es una óxido reductasa. Esta va a reducir a NAD, que actúa como coenzima, y así el NAD pasa a NADH, oxidando el grupo alcohol del sustrato hasta un grupo carboxilo, y así obtenemos el oxalacetato, que como ya mencionamos, utilizamos en el primer paso del ciclo de Krebs. Y aquí tenemos el balance energético total, siendo de 4 ATPs más 10 NADH más H más 2 FADH2. En conclusión, los glúcidos constituyen la principal fuente de energía del organismo. Los glúcidos alimentarios están constituidos por monosacáridos como son la glucosa, fructosa, manosa y galactosa, disacáridos como la sacarosa, lactosa y maltosa, y polisacáridos como el almidón y dextrinas.